Sean bienvenidos todos a la iglesia, a la casa del Señor. Sean bienvenidos. Siempre es un privilegio poder tener la bendición y el privilegio de disertar la palabra del Señor. Y considero que es uno de los privilegios de mayor responsabilidad en este mundo, porque las personas deben interpretar y conocer de una manera clara el texto que estamos el día de hoy estudiando y repasando durante todos estos meses. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios. Hemos terminado el capítulo 1 del libro de Efesios y ahora vamos a leer Efesios capítulo 2. Como yo les había dicho, vamos a tener no menos de unos 6 meses predicando el libro de Efesios. Vamos ya 1 mes y medio predicando el libro de Efesios y estamos en el capítulo 2. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos estudiar de esta manera la Biblia? Porque la única forma correcta de interpretar la Escritura es analizando texto por texto. Cuando usted vaya a una iglesia y el pastor o quien predique tiene textos aislados, es muy peligroso, no solo porque va a errar en interpretarlos, sino porque no es la manera correcta de exponer el texto. La manera correcta de exponer el texto es yendo texto por texto de un libro. ¿Ok? Los sermones temáticos no tienen cabida en nuestra iglesia. No es que vamos a predicar un texto para que se animen, o hay muchos problemas en el matrimonio, entonces vamos a predicar un tema sobre el matrimonio. No. Si nada tiene que ver este texto en tu vida hoy, más con certeza lo va a tener que ver después de unos pocos días. Todo el consejo del Señor tiene que ser estudiado y escuchado, aun cuando no sea la necesidad puntual ahora. La iglesia no es McDonald's, no es un restaurante de comida rápida que yo voy y pido y me sacio lo que yo quiera. No, la iglesia debe predicar todo el santo consejo de Dios, sea mi necesidad ahora o no. ¿Entiende esto? Pero yo creo que estos versículos son para todos, independientemente sea cual sea su necesidad. Voy a leer por favor hasta el versículo 7, es el tema que nos va a tocar, y los que miran la agenda en nuestra chat de miembros y asistentes, la libertad, hemos titulado este sermón, el libre albedrío, la esclavitud al pecado. Para algunos va a ser una bomba, porque tienen conceptos muy errados, humanistas y de otras ideas con respecto a este texto, y espero que el Señor nos dirija para poder interpretarlo de manera correcta. El versículo 1, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, el cual anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, no conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El verso 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso texto. No puede perderse la próxima semana, porque la próxima es impresionante, los versos 8, 9 y 10. Queridos hermanos, este pasaje
se divide en 3 puntos básicos y espero que todos ustedes puedan entender por qué el propósito de Pablo, que el libro de Efesios fue escrito con el único propósito de edificar a la iglesia, de saber qué es la iglesia, por qué la iglesia es la joya suprema de Dios y cómo la iglesia de Cristo se fundamenta. Cuando Pablo estaba en la cárcel y mandó a los obispos, a los ancianos y a los pastores que les visitaron, entre ellos Epafras, para enviar estas cartas a las iglesias que sean leídas y conocidas, era cómo la iglesia de Cristo se fundamenta. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el propósito por la cual existe la iglesia? Y Pablo, en el capítulo 1, el versículo final, si ustedes se acuerdan, terminamos diciendo que él, o sea, el Padre, sometió a los pies de Cristo toda autoridad, toda potestad, todo principado, y él, o sea, Cristo es quien llena todo y está en todo, y él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no tenemos cabezas, no tenemos un otro fundamento, no tenemos, como les dije la anterior vez, los pastores no son cabeza principal de la iglesia, los obispos tampoco, los diáconos o algún hermano, algún teólogo, no. La única cabeza que tiene toda la autoridad y que reúne toda la autoridad es Cristo. Y sobre Cristo está sometido toda potestad, todo reino y todo principado. Y Él es quien tiene todo el poder para llenar todo en todo. Esto significa que Cristo más nada es todo. Esto significa que Cristo no necesita algo más, que su obra es perfecta, que su poder es inmenso, que su gracia es suficiente y que su palabra tiene poder en todas las épocas y edades. Pero Pablo va a bajar toda la teología a la vida del creyente. Y él empieza diciendo, y él, ¿a quién se refiere? Al Padre. El Padre es quien dio toda autoridad a Cristo para someter bajo sus pies todo dominio y autoridad. Pero también dice el texto, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Queridos hermanos, la primera idea va en este sentido. Y Él les dio vida a ustedes que cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, una de las ideas populares del humanismo es hacer entender que el ser humano, cuando cayó en Edén y todos caímos en Adán, el ser humano no quedó completamente dañado y afectado y muerto, sino que la idea popular es que el ser humano tiene una inclinación pecaminosa, pero aún queda restos de bondad y de vida en él. La argot popular y la idea popular es que el ser humano tiene aún la libertad de escoger o rechazar a Dios. La idea popular del humanismo es pretender decir que el ser humano todavía tiene la capacidad por naturaleza de hacer las cosas justas, rectas y correctas delante de Dios. Incluso las filosofías orientales nos enseñan a través de sus símbolos como el yin yang y otras cosas, y aún en la iglesia cristiana, a través de un hombre obispo de Irlanda allá por los años 350 llamado Pelagio, desafió a la iglesia diciendo que el ser humano no ha perdido toda su capacidad en la caída con Adán, sino que todavía le quedan restos de bondad y de poder para poder hacer lo bueno y lo justo delante de Dios. Por eso, todos los que creen de esta manera se los llama pelagianos. Pero Dios levantó al mismo tiempo a un hombre, a un santo de la iglesia, y cuando digo santo, no me estoy refiriendo en el término papista o católico, sino me estoy refiriendo a un hombre que Dios lo separó para esta obra, llamado Agustín, y él escribió un tratado llamado Contra Pelagio, que sería recomendable que todos lo leyeran, una literatura de los padres de la iglesia,
aquellos escritores que formaron la doctrina de la fe cristiana. Y este hombre llamado Agustín refuta una de las ideas y de los argores más populares, tomado desde los mismos griegos y traspasado por el humanismo, a tal punto que el día de hoy es para algunos asombroso, como por ejemplo decir que el ser humano no tiene la capacidad de escoger lo bueno y lo justo. Cuando nosotros hablamos de esto, en lo primero que viene en la mente de las personas es con respecto a esta frase, libre albedrío. Y la palabra libre albedrío literalmente significa libre voluntad. Y la palabra libre voluntad en el texto latino tiene la idea de que el ser humano por voluntad natural puede escoger lo bueno y lo malo, rechazar a Dios o hacer las cosas justas, buenas o escoger el pecado. Bueno, esta idea está muy popularizada en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, que Pelagio, quien puso esta primera idea, la transmitió a través de los siglos, y aunque fue condenado por la iglesia de su época, el catolicismo romano y el papismo la llevó a una teología renovada, y lo que dice literalmente el papismo es: ustedes, aunque Adán cayeron en pecado, y aunque Adán trajo en ustedes una inclinación hacia el mal, aún conservan el libre albedrío. Hermanos, si no conoce la historia, ahora la va a conocer. Cuando esta idea se popularizó y en la Reforma Protestante vinieron los reformadores a decir: esto no dice la Escritura, esto no creían los padres de la iglesia, esto no creía Agustín, esto no creía los apologistas de la iglesia, esto no creían ninguno de los primeros 500 años de la iglesia, ni siquiera y por ende los santos apóstoles. Hubo un concilio muy famoso y entre los más importantes que puedan existir, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento no es otra cosa que el rechazo a decir que nosotros no tenemos libre albedrío. Yo estaba en una iglesia en la ciudad de Guayaquil y puse a los pastores a resolver un pequeño test, un pequeño examen sobre este tema, y yo les decía: conteste lo que usted sepa. Eran ministros, pastores. Al final todos contestaron de una manera errada, o la gran mayoría, y tuve que decirles desde el púlpito: todos ustedes son papistas, son católicos romanos, no son de la iglesia de Cristo, porque aunque no tienen la imagen de María, aunque no siguen a los santos, y aunque no tienen muchas de las doctrinas papistas, se han atragantado, han bebido sin medida, sin ningún tipo de cernidera, se han comido y han devorado toda la doctrina papista en decir que el ser humano conserva el libre albedrío luego de la caída. ¿Saben qué es lo que separó a la iglesia de la Reforma con el papado? Fue este tema. Porque si no entiende este tema, no va a entender la gracia y la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos, aún pensando que están bien, todavía militan, y aunque no lo saben, están abanderando la bandera de la oposición de la gracia y de las mentiras de la iglesia popular y del humanismo mentiroso. ¿Cuáles son estas mentiras? De que el ser humano no está muerto, que el ser humano todavía tiene alguna capacidad para escoger lo justo, lo recto y lo bueno delante de Dios, que su corazón no se dañó completamente, que todavía queda algo en él que todavía se conserva, y ese algo en él es el que Dios llama. Entonces Dios está ahí rogando: apura, no me dejes, acéptame. Esa es la idea de los llamados. ¿Saben por qué aquí no hacemos llamados? Porque es antibíblico. Dios no es un enamorado feo que está rogando a una hermosa chica: ayúdame, acéptame. No, no, esa es una idea humanista y completamente satánica. Dios no es un caballero, Dios no es un desesperado que está ahí diciendo: vengan, por favor, acéptenme, mi gracia es gratuita. No, no, no.
No sé de dónde han escuchado eso, pero en la Biblia no lo hay. Queridos hermanos, en primer lugar yo quiero que entiendan que la palabra libre albedrío es libre voluntad. Y libre voluntad la tenía Adán y Eva. Es por eso que ellos, esa libre voluntad, tenían la capacidad de obedecer y hacer lo justo delante de Dios. Todos los nacidos de Adán, su libre voluntad quedó condenada a los delitos y a los pecados. En otras palabras, su libre voluntad quedó muerta. Y algunos confunden libre albedrío con libertad. La libertad es la capacidad de escoger voluntariamente, pero libre albedrío es la capacidad de hacer lo justo y lo recto delante de Dios. Y esto se perdió completa y radicalmente en la caída con Adán y Eva. Todos aquí somos libres. Todos aquí han escogido pecar y han hecho lo malo. Todos aquí tienen la capacidad de escoger, pero ninguno de nosotros, por mejor dotados que seamos, tenemos la capacidad de no pecar. Esto solo lo tenía Adán y Eva. Todos los hijos de Adán, todos los hijos de Eva, todos los descendientes de Adán nacen con una naturaleza. Y el texto, versículo 2 y 3 dice así: en el cual ustedes anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y hay un espíritu en los hijos de Adán. ¿Qué espíritu hay en los hijos de Adán? Que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todos los nacidos de Adán tienen un espíritu de desobediencia, una inclinación a desobedecer. Y la palabra desobediencia no es la palabra doméstica que utilizamos. Este es un hijo desobediente. La palabra que utiliza el apóstol es rebeldes ante la ley. O sea, todos los nacidos de Adán nacen en un espíritu de rebeldía contra la ley de Dios. O sea, nadie nace con un espíritu de obediencia a Dios. El libre albedrío, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todos los hijos de Adán ya no tienen la capacidad de no pecar. Ya no tienen la capacidad de hacer todo lo bueno y lo justo. Los hijos de Adán tienen la capacidad de hacer conforme a su naturaleza. ¿Y qué es lo conforme ahora a la naturaleza de los hijos de Adán? Hijos de desobediencia. Pero para no esto, el versículo 1 dice que estábamos muertos en los delitos y pecados. No dice que estábamos moribundos, no dice que estábamos con remedios paliativos en una terapia intensiva, no dice que estábamos en nuestra agonía, no dice que estábamos dando el último suspiro, dice que estamos muertos. Usted dirá, pero yo no estoy muerto. ¿De qué mortalidad está hablando aquí? De aquella que el espíritu que habitaba en Adán y Eva, el mismo espíritu de Dios, ya no más está. Se ha ido de ellos y ahora solo queda el espíritu de la naturaleza de la desobediencia. En otras palabras, si usted ahora mismo va al cementerio de nuestra parroquia y se pone a cantar la música más romántica, más balada, más supersticiosa, más llamativa, y el mejor predicador de nuestra época, y delante de ese cementerio comienza a decir: muertos, vengan a Cristo. ¿Cuántos creen que vendrán a Cristo? Nadie, porque están muertos. Por eso cuando algunos dicen: pastor, no hace el llamado usted, y no lo voy a hacer nunca, porque nunca fue una costumbre cristiana verdadera. Quien se inventó esto fue Charles Finney en las cruzadas estudiantiles, que ponía una túnica diciendo: este es tu último día, ven, bautízate tú. Entonces la gente pensaba que por el acto de hacer eso era salvo.
sin haber un verdadero arrepentimiento, sin haber entendido el Evangelio en sus mentes. ¿Y qué pasa con la gente? Piensa que por hacer cosas o por repetir una oración, eso sucede en el budismo, en el islamismo, pero no sucede en la iglesia de Cristo. Eso es brujería, hermanos. Repite esto y vas a hacer esto. Eso es brujería. Claro, todas esas ideas nacen de una mala concepción bíblica. Esas ideas nacen como si el ser humano estuviera vivo, como si el ser humano tuviera el Espíritu de Dios al nacer. Y yo quiero que entiendan que todos nosotros nacemos sin el Espíritu de Dios después de la caída de Adán y Eva. Nadie nace más que con el espíritu de desobediencia. Por más que venga un predicador y diga, sí, tú eres un miserable pecador, arrepiéntete, si Dios no obra en algo previamente, es como si estuviéramos llamando a los muertos a que beban y tomen agua. Por lo tanto, la primera parte de este texto nos enseña cuál es la verdadera condición de libre albedrío. Y nos dice el texto que nuestro libre albedrío está muerto por causa de nuestros delitos y pecados, y que nuestro libre albedrío opera para la desobediencia. Martín Lutero escribió un famoso libro llamado Libre Arbitrio, esclavo del pecado, y de ahí mi tema. Él decía, como dice toda la escritura, que nuestro libre albedrío está completamente sujeto a la naturaleza que opera en nosotros, que es el pecado y la desobediencia. Entonces podríamos decir en esta primera parte que todos los que estamos aquí, todos en algún momento, como dice Pablo, ustedes en otro tiempo vivían simplemente bajo el libre albedrío de ser y escoger lo malo y no poder dejar de pecar. Esa era nuestra condición. Ahora, ¿qué consecuencias trajeron? El verso 3, entre ellos también todos, y pueden subrayar la palabra todos. No dice algunos, no dice los que ahora están en Cristo, sino todos, en algún tiempo, todos nosotros, en otro tiempo, ¿bajo qué vivíamos? Las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y subraye, ¿qué consecuencia trae nuestro libre albedrío que está sujeto y esclavo al pecado? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, otra de las ideas absurdas, no bíblicas, es todos somos hijos de Dios. ¿Y ahora qué haces con este texto? Y ahora estamos fregados. ¿Qué haces con este texto? Toca arrancarlo este texto. ¿Qué hacen con este texto los que hacen apología de que todos somos hijos de Dios? No, dice aquí que en un tiempo tú y yo no fuimos hijos de Dios. Fuimos objetos de su ira. Fuimos objetos. Todos nosotros quedamos en una condición en la cual somos sujetos a un juicio de Dios. Aquí el texto, hermanos, es bastante duro y claro, porque el texto utiliza y éramos por naturaleza hijos de ira. En otras versiones le traduce que éramos por naturaleza sujetos a su juicio. Por lo tanto, todo ser humano nace
con su libre albedrío completamente esclavizado al pecado, y todo ser humano nace como sujeto al juicio y la ira de Dios. ¿Entiende esto, hermano? Por lo tanto, no es que los seres humanos van a ser condenados, no es que los seres humanos van a ver si son justos o injustos, no. De acuerdo a este texto, todos nosotros somos sujetos de la ira de Dios. ¿Quiénes dice el texto? Aquellos, el versículo 4 y 5. Pero Dios, ojo, el versículo del 1 a 3 nos describe qué es o cómo está nuestro libre albedrío, qué consecuencia ha traído el libre albedrío esclavo del pecado. Pero el versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos. ¿Cuándo Dios le amó? Cuando vio él en el futuro que le iba a aceptar, que le iba a escoger. No, dice que él nos dio vida en nuestra condición de hijos de ira, de hijos de desobediencia, en nuestra muerte, en otras palabras, en nuestro estado de condenación. Y dice el texto, ahí nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, aquí habla de una muerte que es diferente a la que todos vamos a pasar, y una vida que es diferente a la que nosotros creemos o pensamos. La muerte que nos habla el texto es la muerte de todo deseo y de toda bien para ir a favor y en favor de la justicia, de lo recto y de lo justo. Eso lo perdimos. Y aquí nos habla de una vida que solo puede estar unida a Cristo y solo la puede dar el Padre. Esta vida no es la vida que nosotros tenemos, es la vida de un nacimiento de nuevo, es la vida que mora el Espíritu nuevamente en nosotros, es la vida que nos une a Cristo, es la vida de tener gozo y alegría en escuchar el Evangelio, es la vida de tener toda la capacidad y todo el deseo de hacer las cosas justas, buenas, correctas, deseables ante los ojos de Dios. Es esta vida. Y dice el texto del versículo 6, ¿cuándo nos dio esta vida y cómo nos dio esta vida? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, hermanos, hay algo interesante, increíble, que a mí me gustaría que usted entienda. En primer lugar, hay un libre albedrío que está completamente esclavizado al pecado, que está dañado y hecho esclavo al pecado. Segundo, que todos somos por naturaleza hijos de ira. Tercero, que todos nosotros sin Cristo estamos completamente muertos a todo deseo bien y espiritual y bueno, que solo esta vida se puede dar si Dios lo otorga, cuando Él lo quiere, y lo hizo en un tiempo donde nosotros ni siquiera teníamos conciencia, y esto sucedió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué la gente se confunde mucho? Porque ha venido con muchas ideas paganas, erróneas, humanistas, en pensar que yo escojo a Dios, en pensar que yo hago las cosas porque yo tengo algún tipo de poder, en pensar que yo soy el que acepto a Cristo y que voy por mi propia voluntad a Él, que yo tengo el poder de hacer o no hacer. Todo esto nos desmiente las Santas Escrituras. Si Cristo no hubiese, si el Padre no hubiese tenido misericordia de nosotros, nunca hubiésemos querido hacer lo bueno, lo justo, lo recto, lo deseable, lo bueno. Nadie. Si nosotros no hubiésemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, ninguno de nosotros hubiésemos podido tener vida. Ninguno. Y hermanos, ¿saben por qué Dios dice que nos dio vida a los que Él quiere?
el versículo 4, porque Él quiere y es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó. No dice que nos ha amado porque tú has hecho algo bueno, no dice porque Él vio en el futuro que tú lo ibas a escoger, no dice que tú hiciste algo piadoso y es por causa de que Él te amó. Dice el texto que Él te amó por su gran amor, porque es rico en misericordia. En otras palabras, si Dios te hubiese querido dejar en tu estado de muerto, de hijo de desobediencia, hijo de ira, Él es muy justo, es demasiado justo, pero Él ha querido en su gracia y por su gracia darnos vida, y esa vida a través de Cristo. Por eso Jesús dijo, y Él es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajera. Es el Padre que dice, yo quiero dar vida a ese, yo quiero que Él vuelva a la vida y yo le voy a dar la vida. Y ahora en esta vida nos puede dar porque Cristo Jesús venció a la muerte, porque Cristo Jesús venció a la tumba y al pecado. Él se hizo uno entre nosotros, se humanó y en su carne y en la vida humana venció el pecado y la maldad, y ahora la vida que Él tiene, el Padre nos las concede a todos los que están unidos a Cristo. ¿Y quién los une a Cristo? El Padre mismo. Por eso dice el versículo 1, y Él les dio vida. ¿A quién refiriéndose como y Él? El Padre nos dio vida. ¿Y por qué nos dio vida? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y saben, hermanos, por eso decimos, si Cristo resucitó de la tumba, yo lo voy a hacer. Si Cristo venció el pecado, yo lo voy a hacer. Todos los hijos de Adán nacen con un libre albedrío hacia el pecado. No pueden dejar de pecar. Pero lo que hemos nacido nuevamente de Dios, ahora podemos dejar de pecar y podemos hacer lo bueno. Y cuando estemos en el estado de gloria, nunca más podremos pecar. ¿Entiende esto? Lo voy a repetir. Cuando usted y yo no estábamos en Cristo, o sea, todos los hijos de Adán no pueden dejar de pecar. Ningún ser humano, y todos los defensores del libre albedrío, el ejemplo más práctico es decirle, deja tu pecado, a ver si puedes. Deja, no lo puedes. Pero cuando viene Cristo y nos da nueva vida en Cristo y nos pone su espíritu, ahora nosotros podemos pecar y podemos dejar de pecar. Por eso los mandamientos al apóstol Pablo y los apóstoles en el Nuevo Testamento les dice, hermanos, hagan las cosas, vivan conforme al Evangelio. ¿Saben por qué nos apela a nosotros? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. En otras palabras, nuestro libre albedrío ha sido restaurado. Y ahora podemos pecar y dejar de pecar. Y lucha el Espíritu de Dios con el espíritu de la carne. Hay la verdadera lucha en el creyente. Y a medida que alimentamos el Espíritu triunfa sobre la carne. Pero dice el texto que llegará el día, y dice el versículo 5, el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, ¿saben por qué yo puedo resucitar en el día postrero? ¿Saben por qué yo ahora tengo una nueva vida? ¿Saben por qué tengo la garantía que todas las riquezas de la gracia y de la herencia del Señor están con nosotros? Porque al estar yo unido a Cristo, todo lo que Cristo ha ganado ahora me pertenece. Y si Cristo fue sentado a la diestra de Dios Padre, entonces yo también estoy ahí justamente con Él, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y saben qué significa en términos espirituales y reales esto? En que nosotros somos herederos de la gloria y del poder de la riqueza del Señor.
algo que el impío y el mundano y aquel que nunca ha venido a Cristo y aquel que nunca ha sido escogido y llamado por el Señor, nunca lo va a poder saborear o imaginar o pensar, porque solo aquellos que están unidos a Cristo tienen esta virtud, esta gracia, estar en Cristo mismo. Y hermanos, yo quiero que por favor me acompañen a un texto que bíblicamente se correlaciona con esto, y dice Primera de Juan capítulo 5, el versículo 1. Dice el texto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tú creíste en Cristo? Todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Por qué has venido a Cristo? ¿Por qué has confiado en Cristo? Dice el texto: es nacido ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿Saben por qué yo amo a Dios? Porque nací de Dios. ¿Saben por qué tú amas a Dios? Porque naciste de Dios. En términos reales, porque Él te dio esa vida, y esa vida involucra que estabas muerto, ahora a darte una nueva vida. Has nacido de nuevo, y ese nacimiento de nuevo es producto del que el Padre quisiera que nazcas de nuevo. Es producto de que el Padre dijo: yo quiero que tengas nuevamente vida, pero la vida que te voy a dar no es la vida que tuvo Adán y Eva, no es la vida que tuvo los ángeles, es la vida misma de Cristo, es la vida que Cristo tuvo, es la vida misma del poder que operó en su resurrección. Ese es el mismo poder que opera ahora en nosotros. Y el mismo Juan, por favor, el verso Juan, capítulo 1, ahora el Evangelio según San Juan, el versículo 12, dice el texto: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Yo soy un hijo de Dios, tengo el derecho de ser hijo de Dios, pero ¿por qué causa? Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de carne, sino nacieron por la voluntad de Dios. Todos estábamos muertos aquí un día. Todos teníamos la justa ira de Dios sobre nosotros. Todos nosotros, solo en nosotros operaba el espíritu de desobediencia, haciendo lo malo, satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Pero un día la gracia dijo: a este lo llamé desde la eternidad. Y Dios en su tiempo y en la obra de su providencia dijo: yo quiero que este
que entienda que cuando el Señor permite que nazca de Él, lo tiene como hijo. Es el objeto de su amor, es el objeto de su gracia. Él no va a permitir que sus hijos sufran. Y si permite que sufran, sea para un bien mayor. Él va a permitir que sus hijos pasen pruebas para que su carácter se refine. Pero nunca el Padre va a perder de vista a aquellos que han nacido de Él, porque son suyos. Y ahora entiende por qué Jesús oró diciendo: Padre, todo lo que tú me has dado es tuyo y nada lo he perdido, porque todos nacieron de ti. Qué glorioso mensaje en saber que yo, Marco, un día en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron en mi nombre, aun cuando no existía, y dijo: yo quiero que Marcos sea mi hijo, yo quiero que Daniel sea mi hijo, yo quiero que José sea mi hijo, yo quiero que Pablo sea mi hijo, yo quiero que Esther sea mi hijo. ¿Te imaginas eso? Esa conversación de la Santa Trinidad en la misma eternidad, diciendo: estos quiero que sean mis hijos. Y llegó el tiempo en que el Señor utilizó una enfermedad, una prueba, un dolor, un mensaje, un predicador, una canción. Él utilizó cualquier medio para decirte: ahora es el tiempo. Y como Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro al instante se levantó, dice la Escritura, se quitó las vendas y vino a Cristo. El día en que el Señor te llamó porque era su hijo y dijo: ven ahora, tú venciste a la muerte, resucitaste, y el único objeto era ver a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Y yo ahora libremente voy a Cristo, no porque estoy obligado, arrastrado, no, porque al nacer de Él quiero a Cristo y deseo a Cristo, porque tengo el mismo Espíritu del Padre naciendo en mí como hijo suyo. Es la razón por la cual han venido a Cristo, hermanos. No hay otra razón, no hay otra razón. Y es por eso que en el cielo vamos a cantarle y a decirle: gloria sea al nombre de Cristo. No nos cansaremos de dar gracias, no nos cansaremos de darle gloria al Señor, no nos cansaremos de darle alabanza a Dios, porque todo ha sido por su rica misericordia. Y termino diciendo lo que dice Efesios capítulo 2, dice el texto. ¿Saben para qué lo hizo el texto? El verso 7: a fin de poder mostrar en los siglos venideros, o sea, toda la eternidad, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo, Dios, es sumamente rico y dice que va a dar su gracia conforme a su riqueza, o sea, su gracia es ilimitada. El canto que nosotros cantamos, el segundo himno, dice: gracia más grande que el pecado, que con un poder más fuerte mi alma ha rescatado. No sé si entiendes esta frase. El pecado es poderoso, pero la gracia del Señor es mucho más poderoso que ese pecado. Dice: gracia más grande que el pecado, porque con un poder más fuerte mi alma ha rescatado. ¿Entiende esto, hermano? Por eso cantemos, alabemos y nunca dejemos de dar gloria a nuestro Dios, porque hemos nacido de Él. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Mi Padre que estás en los cielos, no podemos decir otras palabras sino
infinitamente gracias. Gracias porque era imposible en nuestro libre albedrío poder escoger lo justo, lo bueno y lo recto. Era imposible poder mirar a Cristo como nuestro Salvador. Nuestro libre albedrío solo nos ha llevado a pecar y a satisfacernos en nuestra propia carne. No podíamos dejar de pecar. No podíamos tener triunfo sobre aún el más mínimo pecado. Pero gloria a Cristo Jesús y gloria a ti, Padre, porque un día tú nos diste vida, que tú mismo decretaste antes de la fundación del mundo, y al darnos en el tiempo oportuno nos diste vida, y ahora podemos ver con ojos espirituales la pobreza y la miseria de nuestro pecado, pero al mismo tiempo con estos mismos ojos que miramos cuán pecadores y malos somos, también podemos mirar la gloria de la riqueza de tu gracia y de la obra de Cristo. Y al ver la obra de Cristo, lo único que fuimos es aferrarnos y mirarlo como nuestra única esperanza. Pero estamos seguros, Señor, así como Cristo venció a la muerte y al pecado, y así como ahora mismo Él disfruta y está a la diestra tuya, Padre, todo eso ya está dicho, decretado y está cumplido en Cristo. Y nosotros, al estar unidos a Él, podemos disfrutar desde ya. Gracias, Señor, porque allá en ese estado de gloria nunca más podremos pecar y viviremos eternamente en paz y en comunión y en verdadera rectitud delante de ti. Todo esto, Padre, es para tu honra y tu gloria. Todo esto es para la alabanza de tu gracia. Permite, Padre, que todo sea en nosotros, que tu nombre sea alabado. Todo lo que hagamos, porque todo es por tu gracia. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Vamos a continuar y gracias a Dios por su palabra. Y en esta mañana pues vamos a pedir que nuestros hermanos